Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a lo que solemos llamar hoy Café Economista. Sí, Café Economista porque justamente vamos a tratar de hacer una charla no muy extensa, una charla que sea lo más resumida posible, pero te vamos a hablar del tema del día. Como si estuviéramos tomando un café, te voy a contar qué es lo que está pasando en cara con lo que viene de las elecciones ahora en octubre, dentro de muy poquitos días, menos de 60 días. Obviamente, qué pasó con las PASO y cuáles son los dos panoramas que se encuentran por un lado con el nuevo, podríamos decir, propuesta de Javier Milei, es decir, la nueva competencia fuerte contra el gobierno oficialista y lo que propone por el otro lado el gobierno en base a, vamos a ver cómo luchamos con este fenómeno de Javier Milei que parece que, bueno, lo que dan las encuestas por ahora viene arrasando y viene teniendo una repercusión en donde quizás puedan tener una victoria en primera vuelta. Pero bueno, todavía no está nada dicho, faltan muchos días, hay muchas idas y vueltas, hay medidas que se están tomando por los dos lados bastante importantes que pueden afectar de diferente manera, dependiendo cuál obviamente tenga el suceso ganador, pero también te vamos a contar qué es lo que vos tendrías que hacer en caso de que alguna de las dos variables tengan alguna posibilidad de ganancia acá en nuestro país. Pero si sos de Latinoamérica, no sos de Argentina, no importa, quédate conectado porque vamos a hablar al final de algo que te va a servir mucho más también, porque tenemos contextos económicos bastante similares, ¿ok? Así que seguimos ahora en un ratito con esto que te estaba comentando recién. Sí, como ya sabes, bueno, pasaron las PASO, ganó Javier Milei las elecciones ampliamente, se llevó más de un 30 y algo de por ciento, y también tuvimos una oposición que se esperaba un resultado un poco más fuerte, pero estuvo en el orden de 20 y pico por ciento, que no fue nada bueno para lo que se estaba obviamente preparando y de cierta forma encaminando con la presentación de Massa como presidente de los argentinos. Son dos políticas totalmente distintas. Por un lado tenemos una política que ya conocemos, con una persona que también hace muchos años se encuentra en la política y muy cuestionado por su posición en cuanto a qué partido seguir, y obviamente eso hace dudar cuál es la política que va a generar y va a mantener, ¿okay? Porque si hacemos registro de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, nos encontramos con diferentes situaciones a lo que quizás es el presente. Y por el otro lado tenemos a una persona que como economista se empezó a ser cada vez más conocido, que empezó a hablar en cuanto a la situación general del país, económicamente, no solamente por ese lado, también en cuanto a seguridad, gastos, bueno, todo lo que ya sabemos, como él lo llama, la casta, y qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que está mal, y a muchos argentinos obviamente eso les llamó la atención, porque claro, son cosas que escuchamos, que queremos escuchar, porque es lo que pasa y lo que sentimos. Recordamos que a veces la política es un poco eso, ¿no? O mejor dicho, te dicen qué es lo que vos querés escuchar. Así que hay que estar atentos a todo lo que pasa. No digo que ni uno ni otro es mejor, solamente vamos a hacer un punto de vista lo más neutral posible y lo vamos a ver desde el punto de vista también económico. Recordamos, este es un café de economistas, es como una charla que estamos haciendo mientras tomamos un café para que vos entiendas con qué nos vamos a encontrar. Vamos con la primera parte. Por un lado tenemos, como dijimos, el oficialismo. El oficialismo está representado por Sergio Massa. Sergio Massa es una persona que hizo una carrera política muy bien gestionada en lo que es el Partido del Tigre, hizo una revolución en esa época y tuvo obviamente una repercusión muy favorable con intentos de llegar a la presidencia, pero bueno, de idas y vueltas, obviamente con el kirchnerismo en el medio, no se le dieron las posibilidades y ahí tuvo, bueno, unas cuantas discrepancias con relación
a su posición como partido político, ¿ok? En esa época no quería saber nada con los kirchneristas, hoy está totalmente ligado a esta política, podemos decir, de nivel no tanto peronista, porque el peronismo, yo vuelvo a repetir, cuando Perón dejó de existir, el peronismo se cortó ahí, ya no hay peronismo, ahora está más ligado a esa parte peronista. Y claro, la gente, si hace un poco de memoria, a veces cuando te muestran hoy en las redes sociales qué es lo que se decía años atrás y qué es lo que pasa hoy, vos podés decir cómo una persona puede quizás cambiar tanto. Bueno, eso es lo que hace sospechar, ¿no? Porque una persona que tiene principios y tiene una doctrina que seguir, que sigue un partido político, no cambia de un día para otro su situación. O sea, la mantiene firme porque está convencido de sus convicciones y va adelante con ese plan. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hoy la Argentina se encuentra en una situación económica muy compleja. Recordemos que por un lado tenemos una deuda muy grande con el Fondo Monetario Internacional que se está negociando constantemente. Acá muchos se preguntan, ¿vamos a seguir negociando con el Fondo Internacional? ¿El fondo nos va a cortar todo tipo de situación de financiamiento? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, acá yo lo que te puedo decir es que el fondo no va a dejar de financiar con Argentina, es obviamente parte de su juego, le interesa seguir prestándole dinero a la Argentina, tarde o temprano, trabas más, trabas menos, la negociación se va a terminar dando y vos fijate que más allá de toda la deuda generada que se creó y que tuvimos y que tenemos, y tema aparte que lo vamos a dejar para otro video si quieren, de quién la generó y por qué se generó, lo que pasa es que el Fondo Monetario sigue refinanciando y refinanciando. Y acá tenés presente que esto es como una tarjeta. Si alguna vez tuviste problemas con tu tarjeta de crédito, ya sabés que si tenés que refinanciar una deuda y solo te alcanza para pagar los intereses, estás en una situación prácticamente de jaque mate a nivel económico. Así que, bueno, hace muy poquitos días, ayer o antes de ayer, ingresaron al país nuevas divisas provenientes de un nuevo desembolso del Fondo Monetario, una nueva deuda, la cual vamos a tener que seguir pagando en base a intereses, porque recuerdo que estamos pagando intereses solamente y hasta por ahí. Eso trajo un poco de relax, obviamente, a lo que es el Banco Central, porque obviamente le ingresaron reservas, cosas que prácticamente sabemos que son muy escasas o muy pocas. Que si tenemos que vivir con que un fondo, ¿okay?, como es el Fondo Monetario Internacional, te preste deuda, te preste plata para mantener tu deuda, no es nada bueno, ¿ok? No es nada bueno, estamos en una situación compleja. Y acá surgieron algunas corridas en cuanto a, che, se viene un nuevo corralito, se viene un cepo, voy a sacar mi plata del banco, la voy a poner en una caja de seguridad, la saco, la pongo abajo del colchón. Bueno, miles y miles de cosas que son fantasmas de nuestro pasado. Ahora, a mí si me preguntan, ¿esto va a suceder? No, estamos lejos de que eso suceda. Claramente, la situación no es fácil económicamente, como te decía. Están tratando de llevar una situación que es prácticamente insostenible, pero de ninguno de los dos lados le conviene que la Argentina haga de nuevo un sistema como fue aquella vez en el año 2000 el corralito, ¿ok? ¿Y por qué digo eso? Porque estamos en cara de elecciones. Entonces, por un lado, al gobierno oficialista no le conviene que hagamos ese tipo de políticas. Sería obviamente ya darse por derrotado y por completo. Creo que sería más conveniente que se vaya Massa como ministro de Economía y perder todo tipo de chance de votación que avisarle a la gente que le vas a quitar la posibilidad de tener nuevamente sus ahorros. Por lo cual lo veo muy lejos y además, como te decía, vino una inyección, si bien es prestado y va a ser pago de intereses, en donde el Banco Central volvió a tener reservas y eso le da un poquito de respiro en cuanto a su liquidez. Así que tener presente eso, por un lado, porque seguimos pidiendo prestado. Esto es como el hijo que nunca madura, ¿no? Porque en vez de hacer crecer la economía, en vez de generar trabajo de calidad, generar producción, sacar burocracia, eliminar trabajo que no es de calidad
y generar más trabajo en el Estado, trabajo público, que lo único que hace es emitir plata para pagar esos salarios, porque no estamos generando producción, no estamos generando un valor agregado, no estamos dando la posibilidad al país de exportar en otro tipo de moneda que sea dura y nos permita así poder solventar las deudas que tenemos. Nos pone en una situación que seguimos en la misma. Y es más, no hay por ese lado, por ese camino, una visión mediano, largo plazo, yo diría hasta incluso corto plazo, la cual sea cambiante. Obviamente se habla que al ganar las elecciones va a ser el presidente que va a eliminar la inflación. Ok, pero ¿cómo? Yo creo que sería mucho mejor ahora como ministro de Economía que Sergio Massa, obviamente, diga, este es el plan, la inflación la llevé a tanto por ciento. No, obviamente no a 0, pero la llevé a un 15, a un 10, a un 9, o poner una meta. De tal a tal plazo vamos a bajar la inflación del 140 y pico que tenemos anual, o el 150, ya me estoy quedando corto, a un 10%. Bueno, ¿cómo? Así. Y lo voy a hacer ahora. Como ministro de Economía ya tomamos estas medidas. Créanme que seguramente todas las personas van a colocar su voto ahí. Pero eso no está pasando. Obviamente, si nos ponemos en una situación como si fuéramos un nene o nena de 4 años, que siempre te preguntan el porqué de las cosas, tenés que preguntarte, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué esperar a ser presidente para hacerlo? ¿Cuál es el interés? Bueno, yo creo que si obviamente lo hacen ahora, van a tener muchas más chances de tener votos. Y recuerdo que quizás algunos dirán, no, lo hace si vos lo votás como presidente porque él va a tener su organismo, va a tener su gestión, va a tener su personal que lo va a ayudar, va a tener el poder para poder decidir. Bueno, recordemos que están formando una alianza, por lo cual si se están unificando, están todos juntos para resolver el mismo problema. Pero ¿qué problema se está resolviendo? ¿El de la economía o el de ganar una elección? ¿Qué es más importante? Bueno, yo acá lo que veo es que las prioridades están fuera de foco. Así que por ese lado, y vuelvo a decir, esto no es partidario porque lo estoy viendo desde un punto de vista economista, y obviamente los economistas tenemos una tarea muy difícil que es diferenciar lo que es la política y lo que es la economía. Cuando ya el economista se mezcla y tiene un gran fervor más a la parte política, está perdiendo su raciocinio y se está volviendo más emocional por la parte política y deja de pensar racionalmente como economista. Y acá empiezan los problemas. ¿Okay? Ahora, te cuento lo del otro lado. Milei, gran fenómeno que apareció, empezó a tener cada vez más interpretación en diferentes programas, por sus dichos, por la forma de actuar, por su carácter, por sus convicciones, y eso hizo que sin lugar a duda, y vuelvo a decir acá la parte que nos toca quizás un poco más sentir a nosotros, ¿no? Nosotros escuchamos cosas que son reales porque obviamente las vivimos todos los días, nos dicen cosas que decimos, claro, no, sí, tiene razón. Bueno, los políticos también tienen eso de hacerte a vos sentir qué es lo que querés escuchar, que obviamente lo que vivís en el día a día. Por ese lado está buenísimo, pero voy a rescatar una cosa que fue la única persona que se presentó y dijo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, y lo voy a hacer así, de tal forma, y el tiempo y el plazo que vamos a tener para obtener un resultado en el cual vamos a tener un crecimiento económico, ¿sí? Recordamos que para tener un crecimiento económico lo que se mide es la tasa de crecimiento del PIB por cápita, fue claro, cosa que ningún otro dirigente político que se presentó a elecciones supo decir qué es lo que iba a hacer. Por ese lado hay que darle la derecha, porque obviamente el tipo supo plantear un proceso, ver dónde había un problema y obviamente tomar acción en base a ese problema, con una convicción totalmente distinta a la del otro lado, porque está convencido que siguiendo esos pasos, siguiendo esas pautas, teniendo un plan,
cumpliéndolos, sabiendo que va a ser a largo plazo, bueno, va a tener un resultado. Y acá hay un tema que también genera repercusión y genera dudas, que es la famosa dolarización. ¿Qué pasa con la dolarización en la Argentina? ¿Se va a dolarizar? ¿No se va a dolarizar? Bueno, vamos a tener diferentes situaciones. Vamos a tener, por un lado, si la Argentina dolariza, ¿qué pasa? Bueno, vamos a tener todos ganancias en dólares, todos vamos a ganar y se nos va a transformar nuestro sueldo automáticamente en dólares. No es así, no va a ser uno a uno, no es una convertibilidad. Es un primo lejano, podríamos decir, por ahí, ¿no? Pero no es una convertibilidad, ¿ok? Eso sería convertir como fue en los años, bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir los años, hay que tocar madera para no traer mala suerte. Pero obviamente vos vas a tener una diferencia en tu tipo de cambio, vas a tener la posibilidad de elegir la divisa que vos quieras y eso está buenísimo porque te da apertura al libre comercio y te saca un montón de trabas. Ahora, ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar? Y vamos a resumir acá para ir cortando. Todo va a depender no solamente de lo que ellos apliquen y cumplan con lo que están diciendo en los plazos que están diciendo, que obviamente no van a ser a corto plazo. Eso tenés que tenerlo presente. Nada va a cambiar de un día para otro. Todo lleva un proceso y hay que cumplirlo. Lo más importante es que nosotros, como pueblo, comprendamos eso y acompañemos eso. Si no lo hacemos, obviamente, los resultados nunca van a ser buenos. Te dejo acá y vamos a hacer más adelante la tercera parte del Café Economista porque esto da para mucho, mucho más. Así que